Soy la secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres en España, que es una plataforma nacional que pertenece al European Women's Lobby. Explico primero brevemente qué es el European Women's Lobby, que es una organización umbrella, plataforma, que engloba a los 27 países de la Unión Europea, más unos países que no están en la Unión Europea: Turquía, Serbia, Macedonia del Norte, Islandia y Reino Unido, que salió de la Unión Europea, y a 19 grandes asociaciones de mujeres internacionales que también forman parte del European Women Lobby. El Lobby Europeo de Mujeres en España es la plataforma nacional. Solo hay una plataforma nacional en el European Women Lobby, que englobamos al entorno de 15 asociaciones de mujeres, parte de las cuales son federaciones, con lo cual englobamos a un conjunto muy amplio de asociaciones de mujeres que tocan tareas muy distintas, desde presencia de mujeres en órganos de dirección de empresas, a mujeres rurales, a mujeres que trabajan específicamente contra la violencia o mujeres que trabajan en medios de comunicación. El European Women Lobby tiene en su Asamblea General un sistema para poder presentar mociones de urgencia. Tuvimos la última Asamblea General en septiembre del año pasado y el Lobby Europeo de Mujeres en España decidimos presentar una moción de urgencia ante la situación de cambios de leyes que estaban en marcha o se preveían en nuestro país, España, cambiando sexo por identidad de género o difuminando el papel de las mujeres como sujeto jurídico en temas de igualdad. La moción que presentamos decía exactamente, voy a leer lo siguiente: 3 proyectos legislativos sobre libertad sexual, la protección de la infancia y la modificación de la Ley de Educación se discutirán en el Parlamento español en los próximos meses. Y todos ellos llevan una confusión entre sexo y género. Otros proyectos legislativos similares vendrán en breve. Ahora mismo está el proyecto de ley trans que se acaba de anunciar por el gobierno español. Quitar o desaparecer el concepto de sexo bajo el epígrafe de identidad de género tendrá un impacto negativo en las políticas de promoción de los derechos de la mujer, principalmente en 2 leyes fundamentales españolas, que son la Ley contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad. Este problema se da en España, pero no solo. Por tanto, se necesita una aclaración desde el movimiento feminista y desde el European Women Lobby con respecto a este tema. Presentamos la moción tiene que ser aprobada, obviamente. Para que se discuta en la Asamblea, en el Pleno, una moción, necesitas llevar 5 firmas de apoyo de miembros del European Women Lobby. Como éramos conscientes de que la situación era complicada porque nunca se había discutido este tema en el European Women Lobby, hicimos un gran esfuerzo por llevar muchas más firmas de apoyo y conseguimos no 5, sino 22. 22 de un total de 42 miembros que formamos parte del European Women Lobby. 42 miembros, lo que he contado antes. Posteriormente a nosotros, la plataforma portuguesa presentó una moción del mismo tipo, pero no dirigida a su gobierno, no de carácter interno, sino dirigida hacia la Comisión Europea por resoluciones que está tomando la Comisión Europea, digamos, en pro de la identidad de género y para hacer desaparecer el concepto sexo. Esta moción
fue aprobada, las dos mociones fueron aprobadas en la Asamblea General el 8 de septiembre del año pasado, con una mayoría sustancial. Tuvimos un 61% de votos afirmativos frente a un 17% de votos en contra y solo un 22% de abstenciones. La moción exigía en la aprobación que se enviara carta al Gobierno de España, a los grupos parlamentarios que tienen que aprobar, discutir y aprobar las propuestas de leyes, para aclararles cuál era la posición del Europa Women Lobby. Quiero recordar que el Europa Women Lobby es la organización europea reconocida como interlocutora en políticas de igualdad por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Es una organización muy influyente para las políticas de igualdad en la Unión Europea y, derivado de ello, muy influyente en cada uno de los países que forman parte de la Unión Europea. Pasó el tiempo y vimos que nadie contestaba, no se ejecutaba la moción. Nosotras insistimos preguntando repetidamente cuándo se iba a ejecutar la moción, es decir, cuándo se mandaban las cartas al Gobierno español y a los grupos parlamentarios. No tuvimos respuesta, hasta que finalmente, hace un mes y medio, 2 meses, vimos que el secretariado y el ejecutivo del European Women Lobby había convocado una BOAR, el órgano de dirección del European Women Lobby, para el 4 de febrero, hace 2 días, con un único tema: identidad de género. Solo ese tema y ninguna agenda en concreto. Insistimos e insistimos y finalmente tuvimos la información no clara ni claramente oficial de que el secretariado estaba planteando serios problemas ante el ejecutivo del Europa Women Lobby acerca de la conveniencia de estas mociones, que, recuerdo, habían sido aprobadas en la Asamblea General, la conveniencia por discriminatorias, por ir contra la legalidad belga, por cuestiones variadas y diversas que no podíamos entender. Cuando se presentó el BOAR del pasado 4 de febrero, la idea que yo tengo y la idea que teníamos era un poco para echar abajo las mociones que habían sido aprobadas en la Asamblea General con claridad en la toma de posición acerca de, en esta disputa, el sexo como base de análisis de discriminaciones y desigualdades frente a la identidad de género, concepto vago y etéreo que no sabemos qué es lo que incluye. Decidimos, un conjunto de compañeras del Europa Women Lobby, parar ese Consejo de Administración, ese BOAR. Y para ello presentamos el 4 de febrero en el BOAR un punto del orden del día para discutir, para votar en contra de la agenda que estaba establecida en el BOAR, lo cual significaba que el BOAR no tenía sentido y desaparecía. Con un 63% de votos ganamos la votación. Por tanto, el BOAR no tuvo lugar de manera formal y se convirtió, porque lo planteamos nosotras, en una discusión abierta y libre entre las 42 personas que formamos parte del BOAR acerca de qué había sucedido con las mociones y acerca de, o colocando en el centro del debate, qué sucedía con el tema de identidad de género que se pretendía meter de manera oscura, de manera oculta en la discusión. Para que tengan ustedes una idea de cuál era la intención, en el orden del día, que finalmente no se aprobó, había una primera explicación de la carta del secretariado al BOAR sobre los males
discriminaciones o no se sabe muy bien qué, que tenían las mociones aprobadas. La española se la he leído y lo pueden ustedes saber qué es lo que decía. Y además había la presencia de un abogado para explicar el contexto legal belga existente. En nuestra opinión, mi opinión es que había un intento de confundir a las asistentes en el BOAR sobre la ilegalidad de un debate fundamental en el movimiento feminista bajo una apariencia de que era ilegal, que contraviene las leyes belgas, etcétera, etcétera. Como ya he dicho, conseguimos ganar y paramos el BOAR que estaba preparado. Y conseguimos empezar una discusión en el interior del BOAR que duró 3 horas o 4, una discusión franca y abierta acerca, primero, de lo que había sucedido para parar las mociones aprobadas en Asamblea General, que como todo el mundo sabe es el órgano máximo de dirección de cualquier organización, y en segundo lugar, para discutir el tema a fondo y ver que no estábamos equivocadas, que no estábamos a favor, ni estábamos engañadas, ni teníamos una confusión de conceptos. Sabíamos lo que queríamos aprobar y lo habíamos aprobado. Yo creo que este proceso último, en los últimos meses, en el European Women Lobby, ha sido muy, muy importante. Y el éxito obtenido ha sido muy, muy importante por 2 factores que señalaré. El primer factor, porque impedimos una instalación, digamos, de unos sistemas poco democráticos de toma de decisiones en una organización que, de haber ganado, probablemente hubieran herido de muerte a la organización, al European Women Lobby, y desde luego le hubieran quitado legitimidad. Y en segundo lugar, más importante, tan o más importante que el primero, porque paramos en la plataforma de asociaciones de mujeres más importante de Europa una deriva, un riesgo cierto hacia avanzar hacia posiciones contrarias de verdad a las mujeres, contrarias a utilizar el sexo como base de análisis jurídico de cualquier discriminación y a favor de la identidad de género. Voy a terminar en un minuto. Quiero decir que ahora el debate está planteado con claridad en el European Women Lobby y que somos mayoría quienes estamos en la posición que estamos. Yo quiero terminar diciendo una cosa que es sencilla. No hay espacio pequeño ni hay actor irrelevante en una defensa de causas justas. El lobby europeo de mujeres en España no era un actor principal, ni siquiera particularmente influyente en el European Women Lobby. Pero tuvimos la valentía de presentar la moción, la tenacidad de no aceptar que no se ejecutara, la capacidad de explicar a nuestras compañeras, de las que me siento agradecida y orgullosa, la capacidad de explicarles que nos apoyaran. Y eso ha tenido un efecto muy superior al que pensábamos en el principio. Ha tenido un efecto enorme. Y eso creo que es una experiencia muy importante que quiero transmitirlas a todas ustedes. Muchas gracias. Thank you very much.